Primera de Samuel, capítulo 28. Oremos. Señor Santo, requerimos, Señor, de tu santa presencia para abrir tu santa palabra. Por favor, Padre, dirígenos con tu Santo Espíritu para obtener, Padre, riqueza espiritual y bendiciones de parte de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Por aquel entonces, los filisteos convocaron a sus ejércitos para ir a la guerra contra Israel. Entonces Aquis le dijo a David: Esperamos que tú y tus hombres me acompañen como parte del ejército. Está bien, respondió David. Entonces tú mismo descubrirás lo que yo, tu siervo, puedo hacer. Eso también está bien, respondió Aquis. Te haré mi guardaespaldas de por vida. Para entonces Samuel había muerto, y todo Israel lo había llorado y enterrado en Ramá, su ciudad natal. Saúl se había deshecho de los médiums y espiritistas del país. Los ejércitos filisteos se reunieron y acamparon en Sunem. Saúl convocó a todo el ejército israelita y acampó en Gilboa. Cuando Saúl vio al ejército filisteo, se aterrorizó y tembló de miedo. Pidió consejo al Señor, pero éste no le respondió ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Entonces Saúl les dijo a sus oficiales: Búsquenme una mujer que sea medium para que pueda ir a pedirle consejo. Hay una mujer que es medium en Endor, respondieron sus oficiales. Saúl se disfrazó vistiendo ropas diferentes. Fue con 2 de sus hombres a ver a la mujer por la noche. Saúl le dijo: Tráeme un espíritu para que pueda hacer algunas preguntas. Te daré el nombre. ¿No sabes lo que ha hecho Saúl?, respondió ella. Se ha deshecho de los médiums y espiritistas del país. ¿Intenta tenderme una trampa y hacer que me maten? Saúl le hizo un juramento por el Señor. Vive el Señor, no serás considerada culpable por hacer esto. ¿A quién quieres que traiga para ti?, preguntó la mujer. Trae a Samuel, respondió él. Pero cuando la mujer vio a Samuel, gritó con fuerza y le dijo a Saúl: ¿Por qué me has engañado? Tú eres Saúl. No te asustes, le dijo el rey. ¿Qué ves? Veo un Dios que sale de la tierra, respondió la mujer. ¿Qué aspecto tiene?, preguntó Saúl. Un anciano está subiendo, respondió ella. Tiene una capa envuelta alrededor de él. Saúl pensó que debía ser Samuel, y se inclinó hacia abajo en señal de respeto. Entonces Samuel le dijo a Saúl: ¿Por qué me molestas haciéndome subir? Estoy en un problema terrible, respondió Saúl. Los filisteos me atacan, y Dios me ha abandonado. Ya no me responde, ni con profetas, ni con sueños. Por eso te he llamado para que me digas qué hacer. ¿Por qué vienes a preguntarme si el Señor te ha abandonado y se ha convertido en tu enemigo?, preguntó Samuel. El Señor ha hecho contigo exactamente lo que te dijo a través de mí, pues el Señor te ha arrancado el reino y se lo ha dado a tu vecino David. El Señor te ha hecho esto hoy porque no hiciste lo que el Señor te mandó y no ejecutaste su furia sobre los amalecitas.
el Señor te entregará a ti y a Israel a los filisteos. Mañana tú y tus hijos morirán y estarán conmigo. El Señor también entregará el ejército israelita de Israel a los filisteos. Saúl se derrumbó boca abajo en el suelo, aterrorizado por lo que Samuel había dicho. No tenía fuerzas, porque no había comido nada en todo ese día y esa noche. La mujer se acercó a Saúl y vio que estaba absolutamente aterrado. Ella le dijo: Mire, señor, yo hice lo que usted me pidió, arriesgué mi vida e hice lo que usted me dijo. Ahora, por favor, haga lo que le digo, deje que le traiga un poco de comida, cómasela y tendrá fuerzas para seguir su camino. Pero él se negó, diciendo: No puedo comer nada. Pero sus hombres y la mujer le animaron a comer, y él hizo lo que le dijeron. Se levantó del suelo y se sentó en la cama. La mujer tenía un ternero cebado en la casa, y rápidamente fue a sacrificarlo. También cogió harina, la amasó y coció panes sin levadura. Luego ella sirvió la comida a Saúl y a sus hombres, y ellos la comieron. Luego se levantaron y se fueron esa misma noche. Bienvenidos, apreciados amigos, a Reavivados por su palabra. Primera de Samuel 28 es un capítulo importante de relevancia para los tiempos finales debido al aumento del espiritismo. Vamos a ver 3 lecciones acerca de este relato cuando el rey Saúl va a consultar a una espiritista, la adivina de Endor. Vamos a extraer 3 lecciones. Número 1. Lejos de Dios, el miedo embarga y causa desesperanza. El verso 5 dice: Cuando Saúl vio el campamento de los filisteos, tuvo miedo y se turbó sobremanera su corazón. Saúl estaba completamente apartado de Dios. No obedecía lo que Dios decía, perseguía de manera ilegítima a David, el siervo de Dios. Hacía mal, desobedecía, era terco, no obedecía la palabra de Dios. Y bueno, su corazón estaba completamente lejos de Dios. Así es cuando una persona vive sin el Señor. Cuando vienen las circunstancias adversas, vive con miedo, con desesperanza, con desesperación, con angustia, porque no sabe lo que va a venir, no sabe en quién confiar, está solo y sola. Por eso la peor idea es irse del Señor, abandonar al Señor. Por eso, apreciados amigos, tal vez tengamos errores, tal vez tengamos dificultades, pero siempre confía en el Señor, levántate nuevamente. Tal vez tuviste caídas, vuelve al Señor. El Señor te aceptará nuevamente si vas con fe hacia Él. Evidentemente Saúl no hizo eso, y si lo hizo, no fue de corazón y solamente buscaba sus intereses. Dios ya había dado su orden. Iba a haber un nuevo rey en Israel, y ese rey iba a ser David. Tal vez si Saúl hubiese tenido un corazón convertido a Dios, se hubiese arrepentido de todo y hubiese dicho: que venga David, ya que Dios lo ha elegido, y humildemente hubiese dejado el cargo para David. Pero él no, se alejó de Dios y persiguió a David. En otras palabras, no hizo caso a la voz de Dios y se rebeló contra la voz de Dios.
Y ahora, cuando los filisteos están para luchar contra Israel, pues vive desesperado. Por tanto, vuelve al Señor si por alguna razón estás lejos, porque solamente nos espera miedo. Luego de consultar a la divina de Endor, en lugar de obtener esperanza, termina con más miedo que antes. Por ejemplo, en el verso 20 dice, de repente cayó Saúl en tierra, cuán largo era. En la versión que leímos al inicio, dice que cayó boca abajo, lleno de temor por las palabras de Samuel. Estaba sin fuerzas porque no había comido durante todo aquel día y toda aquella noche. Saúl era presa del miedo. Y ahora, luego de conversar supuestamente con el espíritu de Saúl, terminó peor. Y ese es uno de los problemas de acudir al espiritismo. Nadie que acude al espiritismo hace la voluntad de Dios y solamente se somete a los planes de Satanás. Y acabó peor que antes Saúl, con más miedo. Estaba destruido, desesperado, tal vez al borde de la locura. En segundo lugar, amigos, cuando estamos lejos de la voluntad de Dios, es difícil encontrar respuesta del Señor. El verso 6 dice, consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió, ni por sueños, ni por el Urim, ni por los profetas. Debido a que Saúl era terco y estaba lejos del Señor y no quería escuchar su voz, el Señor tampoco le respondía. Y esto es algo natural, amigos. El libro de Isaías dice, vuestras manos están manchadas de sangre, y eso ha hecho que Jehová no oiga sus oraciones. Debemos de limpiar nuestra vida y apartarnos del pecado para que el Señor también empiece a dirigir nuestra vida, porque Dios es difícil para el Señor dirigir nuestra vida mientras nosotros todavía abrazamos al pecado. No es posible, no es compatible el pecado juntamente con Dios. Por eso el Señor dijo, no se puede servir a dos señores, o bien estimar a uno y despreciar al otro, o despreciar a uno y estimar al otro, pero no se puede dos cosas a la vez, no se puede el mal y el bien eh, que vivan en el corazón, es imposible. Por eso, apreciado amigo y amiga, apártate del mal, apártate del pecado, haz una reforma en tu vida. Si por alguna razón el pecado todavía está en nosotros, retiremos todo lo espurio, todo lo terrible, todo lo negro, todo lo áspero, todo lo pecaminoso, entonces el Señor podrá tomar las riendas de nuestra vida. Podremos consultar al Señor y Él nos responderá. Podremos encontrar la respuesta del Señor, su providencia nos dirigirá, pero no será posible mientras nuestras manos estén manchadas de sangre, es decir, de pecado. Y es lo que pasaba con Saúl. Él no obedecía la voz de Dios, y Dios pues no tenía por qué responderle. ¿Por qué respondería Dios para no obedecerle? No funcionan así las cosas espirituales. Aunque Dios siempre va a responder, un corazón humilde, un corazón sincero en busca de arrepentimiento y perdón. Cosa que tampoco hizo Saúl. En tercer lugar, intentar comunicarse con muertos y espíritus es entrar al terreno de los demonios. Muchas veces los críticos citan este texto de la Biblia o este capítulo para mencionar que sí hay comunicación con los muertos, así como lo hizo Saúl.
Aquí hay varias cosas interesantes. Por ejemplo, Saúl mismo había retirado, había echado a los espiritistas, mediums de Israel. Y fue una buena acción porque Dios mismo prohíbe hacer esto. Pero ahora, en el momento de la desesperación, Él mismo acude y busca un adivino o una adivina. Y eso es lo que hacemos en la desesperación. Nos volvemos ciegos, lejos de Dios. No entendemos nada y buscamos respuesta en lo que sea, en lo bueno, en lo malo, en lo terrible, en lo que está en contra de la palabra de Dios, con tal de hallar algo de esperanza, alguna respuesta, cuando Dios tiene todas las respuestas que necesitamos en la palabra suya. Otra incongruencia es que no tuvo que ir lejos de Israel. La divina estuvo en Endor, que estaba dentro del pueblo de Israel. Por tanto, dentro de nuestro círculo podemos encontrar algún rincón de pecado. Si buscamos el pecado, lo encontraremos. Por tanto, apartémonos del pecado inmediatamente. Ahora vamos de lleno a esto de comunicarse con los muertos. Saúl no se comunicó con Samuel porque, miren, en el verso 15 dice, Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Indicando como si Samuel estuviese en otro lugar y ahora tuvo que venir. También menciona en el verso 13 que la divina menciona que vio dioses que suben de la tierra. Usualmente el Seol o el sepulcro está en una parte baja, donde se desciende. Y aquí parece que sube. Pero vamos a ver qué dice Primera de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Aquí menciona, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. En la versión Reina Valera 60 dice que en los posteriores tiempos o últimos tiempos, algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces, esto también fue un espíritu engañador y una doctrina de demonio. Hay que resaltar que Saúl no vio supuestamente a Samuel, sino solamente escuchó la voz. La persona que vio fue la divina de Endor. Entonces, Saúl no escuchó a Samuel, escuchó a un demonio. Los demonios, pues, pueden hacer esto. Satanás puede hacer estas cosas para sustentar aquel engaño que empezó en el Edén, cuando Dios le dijo a Adán y Eva, cuando coman del árbol del conocimiento del bien y del mal, morirán. Y la serpiente, que era Satanás, le dijo, no morirás. Y Satanás siempre ha tratado de sustentar esta mentira a lo largo de los siglos. No morirán. Hay conciencia después de la muerte. Hay un lugar donde vas. Hay un purgatorio. Hay un infierno. O hay una reencarnación en otro ser. O hay un túnel. O hay un nuevo lugar donde vas a vivir. Etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice claramente en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, versos 5 y 6, porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos nada saben, no tienen más recompensa, su memoria cae en el olvido, también perecen su amor, su odio y su envidia, y ya nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol.
Por eso, después de la muerte no hay nada. Simplemente la persona deja de existir. Porque la materia, el polvo, vuelve a la tierra. Y el espíritu, es decir, el soplo de vida, vuelve para Dios. Por tanto, no existe más la persona en ningún lugar. No hay ningún estado de conciencia. Ningún muerto puede volver a hablar, a comunicarse de alguna u otra manera. Si en algún momento tú escuchas que cierto espíritu habla, cierto espíritu comunicó, cualquier manera es solamente obra de Satanás para confundir y engañar a los seres humanos. Y eso es lo que sucedió con el rey Saúl. Supuestamente él habló con Samuel, pero no fue así. Habló con el demonio, con Satanás. Y ahora, ¿qué le dice Satanás? No le dice buenas noticias. Muchos dicen que profetizó que iba a morir al siguiente día y se cumplió. Pues Satanás no puede saber el futuro. Claro que conoce el pasado porque lo vivió, pero no conoce el futuro. Solamente Dios conoce el futuro. Entonces, ¿qué sucedió? Pues es así como el clima, que se puede predecir las acciones de acuerdo al orden de sucesos y lo más probable que pueda suceder. Eso mismo también sucedió acá. Saúl estaba apartado de Dios, el ejército de los filisteos estaba más fornido, más fuerte. Entonces, ¿qué venía? Pues venía el desastre. Por eso es que Saúl, en lugar de tener esperanza, ahora está peor que antes, estaba desesperado. Si hubiese sido la voz de Dios, Dios de repente hubiese dicho como siempre dice, no vayan porque yo no estoy con ustedes. Y eso es lo que pasa cuando se consulta a los demonios. Cualquier respuesta nunca será con buen propósito, solamente con fines de perdición. Por eso, retiremos todo aquello que tenga que ver con espiritismo, con adivinación, con adivinar el futuro, etc. Solo confiemos en la palabra del Todopoderoso. Por eso la aplicación para hoy es: retiremos cualquier cosa que tenga que ver con el espiritismo de nuestra vida y también de nuestro hogar. Nunca vayamos a ninguna clase o tipo de espiritismo, de adivinación, de ver la suerte, de ver el futuro, de ver el horóscopo, cosas similares. Eso desagrada completamente al Señor y es entrar directamente en el terreno de Satanás. Asimismo, tener objetos, tener talismanes, tener amuletos, pirámides, etc., es también terreno del enemigo. De retirar todo aquello. Vamos a concluir con una oración. Señor nuestro, eres tan bueno, Señor, que has permitido dejarnos luz en tu palabra que nos ayuda a discernir entre lo bueno y lo malo. Padre amado, por favor, abre nuestros ojos, abre nuestra mente para entender cosas que tu palabra menciona. No permitas, Señor, que consultemos al enemigo cuando tú has dejado claro en tu palabra que no se debe de hacer eso y que solamente debemos confiar en ti. Perdónanos si en algún momento lo hicimos. Ayúdanos a alejarnos completamente de todo lo que tenga que ver con espiritismo, Señor. Padre amado, gracias porque tu palabra nos ilumina, nos muestra la verdad y también nos muestra lo que es error. Danos esperanza, Señor. Gracias porque nos quitas de cierta manera el miedo y nos colocas paz, esperanza en nuestras vidas y que a pesar de las dificultades tendremos la victoria en ti.
Bendice a cada hijo, a cada hija tuya que escucha tu palabra, que es nutrida con estos mensajes espirituales. Oramos en el nombre de Cristo, colocando nuestras vidas en tus manos. Amén. Que el Señor te bendiga. Un gran abrazo